FM 89.1, Radio Universidad. Pero bueno, Maxi, estábamos viendo acá este relevamiento que comenzó en mayo y que va a extenderse hasta finales de julio, y la idea es poder tener como más data, más allá de que en el último censo se estuvieron preguntando cosas, ¿no? Sí, y no, digamos, el relevamiento forma parte de un proyecto más grande que hay distintas líneas de acción. Una de ellas es efectivamente la encuesta barra censo, lo llamamos así porque le decimos como una encuesta pretenciosa que pretende llegar a ser un censo, ¿no? Para relevar las condiciones de vida de la población de la diversidad sexual y genérica. ¿Qué pasa? O sea, las condiciones de vida entra principalmente ligado al tema de las ocupaciones, qué tipo de trabajo, cuáles son las tareas, cuáles son la calidad de esas ocupaciones y demás, pero también ligado al tema educativo, al acceso a la salud, el acceso a la vivienda y demás. Toda esta información, que para la población general ya está disponible a partir del Censo Nacional de Población o de las estadísticas periódicas que se hacen, como por ejemplo la encuesta permanente de hogares, para la población LGTB no la tenemos porque está invisibilizada dentro de esas grandes estadísticas. Están incluidos, ¿sí? Entonces entran en un porcentaje, bueno, hay un tanto por ciento que no entra, ¿no?, en el mercado laboral, pero después tenemos que ver, ¿no?, si vamos o desagregamos, viste, como en estos trabajos, este sector, cuando vemos los porcentajes siempre, ¿no?, de algunas cuestiones son muchísimo mayores. Sí, el tema es que todavía no sabemos muy bien porque no hay mucha información, digamos, a nivel sistemática, a nivel nacional, ¿no? Sí que lo que pasó, todo un por ejemplo, dato, con el que no haya dato es el dato. Exacto, no está el dato. Y ahí, digamos, estamos justamente generando esto. Lo que hubo hasta ahora fueron algunos relevamientos, como bien vos decías, pero fueron muy acotados, por ejemplo, a población trans en Provincia de Buenos Aires, población trans en el Alto Valle de Río Negro o en algunas provincias en particular, pero que al mismo tiempo las preguntas sobre empleo y demás eran más acotadas porque el objetivo tenía otro objetivo cada uno de estos relevamientos. Entonces eran preguntas que después con los datos esos tampoco te permitían hacer una comparación con lo que pasa a nivel nacional, como para decir, bueno, ¿de qué forma o hasta cuánto incide ser parte de esta comunidad en las trayectorias laborales? Bueno, eso también uno lo puede hacer a partir de comparaciones con tendencias de la población general. Claro. Pero no están esos datos hasta ahora, ¿no? Por eso justamente el relevamiento usa algunas de las preguntas sobre condiciones de vida que se reconstruyen a partir de manera indirecta de estos otros relevamientos que te decía, como del censo de población, la EPH, pero al mismo tiempo también hay preguntas específicas sobre esta población que son, por ejemplo, preguntas sobre discriminación, salida del closet, procesos de asociación y demás. Entonces, porque aparte pensaba, Maxi, sí, cuando vi, ¿no?, a nivel nacional, vos dijiste recién, bueno, un relevamiento en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo alguien que vive en una gran ciudad que alguien que vive a lo mejor en un pueblito más chico, en una provincia, ¿no?, más tradicional, donde todo debe ser todavía más difícil. Sí, efectivamente, no tenemos, digamos, como hasta ahora los datos, y justamente lo que estamos haciendo, por eso esto tiene la idea de ser un alcance nacional, por eso también es virtual, para que pueda llegar a la mayor cantidad de población posible. En ese sentido, digamos, en un tema técnico, decimos que no es una encuesta a partir de una cuestión probabilística, que decimos tenemos una muestra y podemos hacer después establecer tipo tendencias, pero por eso te pretende ser censo. O sea, queremos llegar a la mayor cantidad de población, invitar a todos quienes formamos parte de este colectivo que completen la encuesta. Dura unos 10-15 minutos, puede llevar un poquito más, un poquito menos, y al mismo tiempo que nos ayuden también con la difusión. Porque un poco lo que decimos es que contar con estos datos, o sea, contarnos es otra forma de visibilizarnos. O sea, no solamente visibilizarnos en el decir existimos, sino también cómo existimos, cuáles son nuestras condiciones de vida, de qué forma existimos o sobrevivimos, ¿no? Entonces, en ese sentido pensamos que forma parte de estas otras políticas de visibilización o participación política, y decir, bueno, completar una encuesta también es una forma de dar cuenta de que existimos de alguna manera particular y con estas condiciones o estos condicionamientos, ¿no? ¿Y qué te pasa, Maxi, cuando escuchás, por ejemplo, algunos candidatos, ¿no? Ahora ustedes están con este trabajo, donde aparte trabajan de manera conjunta con el CONICET, un montón de universidades, donde escuchás que a lo mejor hasta desde el Ministerio de la Mujer está de más, o donde hay cosas que ni siquiera van a ser tema de preocupación para algunos candidatos? Bueno, efectivamente creo que también hay una apuesta del proyecto de poner como en el debate público, decir, che,
estas son las condiciones concretas, estas son las realidades que estamos viviendo, ¿no? En ese sentido, hay algo que lamentablemente, en algunos momentos más, en otros momentos menos, estamos acostumbrados a hacer un tema que no es agenda, ¿no? Como, pero a lo largo de la historia, ¿no? Como decir, bueno, no, estas cosas le pasan a poca gente, esto y demás. Pero bueno, forma parte de procesos de vulnerabilización de derechos, procesos de estigmatización, de discriminación, de violencias, incluso violencias físicas, y que al mismo tiempo ese intento por corrernos de la agenda tiene que ver con un intento de volvernos a posicionarnos en un lugar minoritario, ¿no? En ese sentido creo que ahí la apuesta que estamos haciendo desde un equipo de investigación que es bastante interdisciplinario y demás, es, esto sigue siendo un tema, ¿no? Esto sigue siendo un tema. Es un tema y necesitamos que también, o sea, el aporte que estamos haciendo es poder generar datos de calidad para que el día de mañana, cuando se hagan políticas públicas, se hagan a partir de datos concretos, ¿no? Como decir, bueno, estos son, por ejemplo, las condiciones de trabajo de las lesbianas de tal lugar, ¿no? O de la población trans de tal lugar, o de los varones gays, las maricas en tal otro, ¿no? En ese sentido, me parece que un poco lo que estamos haciendo, lo que estamos promoviendo es decir, volver a reflexionar en torno a la relevancia de estas cuestiones, porque las condiciones de vida, en última instancia, implican el cómo vivimos y cómo llegamos a fin de mes, ¿no? En un contexto que tiene otras particularidades, ¿no? Maxi, y volviendo a la realización de la encuesta, la encuesta se puede realizar en varias veces. Nosotros lo comparábamos con el censo, que lo podías iniciar y para no hacerlo todo de una sola vez, lo podías hacer en varias partes. ¿Qué tipo de datos se van a pedir? Buenísimas las preguntas. Efectivamente es un cuestionario que puede ser un poquito más largo que a lo que a veces estamos acostumbrados, pero al ser virtual te va llevando solo o sola y se puede completar en varios momentos. Podés incluso generar un usuario y una contraseña y después volvés con ese usuario y contraseña y lo terminás de completar. Hay tiempo hasta el 31 de julio. Y las preguntas, digamos, tenemos como una serie de preguntas más en clave sociodemográfica, ligada a trabajo, o sea, ocupación y todo lo referido a eso, hogar de origen, porque también esto nos va a permitir ver de qué forma formar parte de este colectivo incide en el ascenso social o en el descenso social, ¿no? En la movilidad social en última instancia, condiciones de acceso, condiciones de vivienda, acceso a la salud, educación, o sea, como todos esos datos más sociodemográficos, pero también otras preguntas ligadas a salidas del closet, en el caso que hayan salido, orientación sexual, identidad de género también, trabajos puntuales como trabajo sexual o venta de contenido erótico, también preguntas sobre pertenencia a colectivos y organizaciones, tipo militancia y demás, y preguntas sobre discriminación, en particular sobre cuestiones ligadas a discriminación por orientación sexual y identidad de género, ¿no? O sea, son como es bien completo y bien específico. En un momento uno podría decirse, bueno, si incorporamos la pregunta identidad de género y orientación sexual en el censo de población, ¿es necesario esto? Bueno, sigue siendo necesario esto en la medida que hay preguntas más específicas a la comunidad, a quienes formamos parte de esta población, que nos permiten también dar cuenta justamente de toda esa complejidad que implica ser. Porque digamos, una cosa, a ver, una podemos decir, bueno, en el caso de la orientación sexual, ¿no? Como el argumento conservador. Bueno, es algo que sucede en la intimidad de la habitación y no sucede y no pasa más nada, pero efectivamente sabemos que esa elección, ese deseo, esa orientación, después se traduce o incide en otras prácticas, o en el tema del acceso al trabajo, en la discriminación. Sí, o quién me atiende en un consultorio cuando no sé, quiero que me atienda alguien de tal o cual género, o qué especialidad me toca, ¿no? Total. Entonces, en ese sentido, siguen siendo como necesarios este tipo de relevamientos más específicos y al mismo tiempo, bueno, con la posibilidad de hacer algo que nos permita después comparar con población general, como para decir, bueno, porque si no terminás como forzar comparaciones de peras con manzanas, ¿no? Que no es la idea. Así que, bueno, apelamos o pedimos que la mayor cantidad de población lo conteste. Es un ratito, pero después esos datos van a ser muy importantes para la generación de políticas públicas, también para las organizaciones que quieran acceder a estos datos. Y al mismo tiempo, las personas que no forman parte del colectivo y nos quieran ayudar difundiendo, nos hacen un gran favor. Bien, Maxi, hablamos de todo, pero todavía no preguntamos, ¿y dónde busco yo la encuesta? ¿Dónde la encuentro? Ah, claro, ¿viste? Sí. Hablamos de todo, pero me parece que está escuchando y dice, bueno, ahora yo ya quiero entrar. Voy? ¿A dónde voy? Claro, ¿a dónde voy? Mira, es muy fácil. Ahora me siento como un poco, tipo cuando uno tiene... No, porque tampoco te lo preguntamos, pero por eso generamos toda la expectativa, ¿viste? Para que esté escuchando.
Claro, y decir las redes sociales. Nos encuentran en @censodiversidad. En @censodiversidad en las redes sociales nos encuentran, pero la encuesta se responde en la página, que la página también es muy sencilla, censodiversidad.ar. Censodiversidad.ar, ahí está toda la información del proyecto, preguntas frecuentes, quiénes formamos parte del proyecto, quiénes estamos coordinando, cuáles son las universidades, bla, bla, bla. Pero además, arriba, apenas ingresás, dice ingresa acá para completar el formulario, y ahí ya accedes y podés completar el formulario, que es anónimo. O sea, no se preguntan, por ejemplo, preguntas o cuestiones ¿Cómo como... te llamás? ¿Cuál es dónde viví? Nada de eso. No, exacto, documento, nada. Es todo anónimo, confidencial, como lo exigen los comités de ética, porque este proyecto pasó por un comité de ética, y al mismo tiempo... ahí se puede acceder y se puede ir respondiendo todo, es autoadministrado, o sea, cada quien lo va respondiendo, y esto de ser virtual permite justamente llegar a la mayor cantidad de población del país de una manera relativamente rápida, ¿no? Es algo que también se hizo en México, en Reino Unido, en Uruguay, que se fueron implementando estas tipo de encuestas /censo a nivel a población LGTBIQ+, de manera virtual. ¿Y cuándo se creen que se conocerán los primeros resultados? Bien, para el segundo semestre, me da risa porque viste que esto que decís de la campaña, estamos como medio en campaña con la promesa. Sí, que llegue antes de las elecciones, está bueno. Después en unos meses nos van a decir, yo estoy prometiendo tal cosa. No, prometemos que para el segundo semestre vamos a tener los primeros datos más descriptivos, es decir, como el macro. Datos claro, como algo como una foto rápida de, bueno, estas son las personas que contestaron, ¿no? Estas son las principales características. Ahora, por ejemplo, para el año que viene sí vamos a tener más tiempo para poder analizar estos datos, porque, digamos, una cuestión técnica para que se sepa, las preguntas sobre trabajo son preguntas abiertas, que después implica que las tenemos que codificar y llevar como a una grilla en particular, y eso se hace de manera manual. Entonces necesitamos como el tiempo para poder ir haciendo eso y tener ese otro tipo de datos. Pero al mismo tiempo, los primeros datos más descriptivos, como para decir, bueno, estas son la cantidad de personas que contestaron, estas son las orientaciones sexuales, las identidades de género, cómo se autodefinen, dónde viven, o sea, en qué provincias y demás, toda esa información va a estar en el segundo semestre. Ahí está. ¿Y hasta ahora más o menos cuántos contestaron? Hasta ahora ya llevamos más de 8.000 casos. Bien. Así que sí, estamos contentos. Queremos más, ¿no? Estamos como... queremos más. No, digamos, cuanto más grande sea la muestra, por llamarlo de algún modo, va a ser más representativa. Porque partimos de este problema. No es que tenemos no es que sabemos cuál es la población LGTBIQ+ del país para hacer una muestra que nos permita hacer algo probabilístico. Para decir, bueno, a partir de esta muestra lo podemos hacer. Entonces lo que necesitamos es llegar a conformar esta muestra lo más grande posible, ¿no? Bien, así que bueno, entonces acá queda esta invitación hecha para aquellos que todavía no han contestado, este relevamiento, encuesta, censo, como quieran llamarlo. La idea es que sea lo más grande posible para tener datos ya bien específicos y que esto después el día de mañana se pueda transformar en políticas que busquen solucionar, ¿no?, las problemáticas que tienen los diferentes colectivos. Así que censodiversidad.ar, y si no, @censodiversidad, ahí en las redes pueden seguirlos. Maxi, nos encantaría volver a hablar con vos cuando tengan ya algunos datitos de todo esto después del 31. Por favor, gracias. Y cualquier duda nos avisan, o sea, cualquier consulta, cualquier problema, nos pueden avisar. Y lo último que digo, hay una función de comentarios al final de la encuesta, del formulario, que lo pueden completar diciéndonos, porque también, como es la primera que se está haciendo a esta escala, nos gustaría tener un feedback para decir, bueno, qué cosas se pueden preguntar o qué otras hacer, ¿no? Como la primera en una serie pretendemos, no es una encuesta pretenciosa, o sea, se pretende ser censo y pretende ser la primera en una serie. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Maxi, un abrazo grande. Hablábamos con Maxi Marantes, que es sociólogo e investigador del CONICET, en UNSAM y en IDAES, por este relevamiento nacional de condiciones de vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina, que comenzó en mayo y se extiende hasta el 31 de julio. Así que, bueno, si tenés ganas de contestar, está buenísimo, porque son preguntas bien específicas para empezar a tener datos de un sector que no los tiene. Mira vos, todo un dato. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.